Si te digo que hay 4 virtudes que cambiarían tu vida, 4 virtudes que poniéndolas en práctica te convertirán en una versión mejorada de ti mismo. La vida, mis amigos, no es un carrusel lleno de alegrías como los anuncios comerciales donde todos somos felices y todos somos bellos. La vida es más como un toro, un animal salvaje que hay que domesticar. Para navegar los intrincados secretos de la vida, no hace falta irse a un lejano país, a una cultura ajena. Quédate un rato conmigo y exploremos 4 virtudes, solo 4: coraje, sabiduría, templanza y justicia. ErnestoMiami.com. Durante las sociedades antiguas de Occidente, comenzando en la Atenas del siglo III a.C. y permaneciendo viva, la filosofía de los estoicos llegó hasta finales del siglo II de nuestra era. O sea que estamos hablando de una escuela filosófica que nació y maduró por más de 500 años entre las culturas del Mediterráneo. Cuando alguien tiene aguante y entereza ante las dificultades se les llama estoico. Fulano es estoico, se dice para subrayar las características de que esa persona es dura y resistente, incluso incapaz de reaccionar al dolor, al placer. Lo pintan como alguien que se autorreprime desde el punto de vista del sentimiento. Si vamos a un diccionario de sinónimos en español, no es extraño encontrar palabras como fuerte, ecuánime, imperturbable, inalterable, impasible, insensible, firme, entero, sereno y inquebrantable. Todas estas palabras relacionadas con el concepto de estoicismo. ¿Quiénes eran estos estoicos? ¿De dónde vienen? ¿Qué proclamaban? ¿Nos sirven a estas alturas del siglo XXI sus enseñanzas? Si bien esta escuela del pensamiento fue fundada por Zenón de Sitio, o Zenón el estoico, 300 años antes de Cristo, y del que no nos llegaron sus escritos seguramente perdidos entre los incendios, saqueos y por supuesto el tiempo, sabemos que Zenón escribió textos como De la vida conforme a la naturaleza. Toda esta primera etapa del estoicismo antiguo nos llega en pequeños y fragmentados textos, pero sí sabemos que durante la expansión de la cultura helénica, el comercio por el Mediterráneo y luego la aparición del Imperio Romano, aquella escuela filosófica creada por Zenón se adentrará en la aristocracia romana que poco a poco va adoptando las enseñanzas y valores de esta escuela, convirtiéndola en la filosofía más admirada por los romanos. Es ahí, durante el Imperio Romano, que finalmente, luego de varios siglos de existencia, el estoicismo toma importancia intelectual entre las élites y nos llegan textos más relevantes. Esta es la etapa de oro del estoicismo. Ahí nos encontramos con las figuras más famosas e influyentes como Séneca, que había nacido en lo que hoy es Córdoba, en Hispania, y quien estuvo relacionado con los primeros emperadores como Tiberio, Calígula, Claudio, y muy cercano a Nerón. La vida de Séneca, mis amigos, merece un video en sí misma, ya que fue una vida de tribulaciones políticas muy interesante. También tenemos en esta etapa a Epicteto, quien vivió esclavizado gran parte de su vida y que luego de su liberación alcanzara un respeto en vida del que no gozara, según cuenta, ni el mismo Platón. Y finalmente, otro de los grandes contribuyentes a la filosofía estoica fue el emperador romano Marco Aurelio, quien a través de sus propios apuntes que escribía para sí mismo y que luego conoceremos como Meditaciones de Marco Aurelio, nos deja un pensamiento lógico, filosófico y espiritual basado en las enseñanzas de Séneca, de Epicteto, de Lucano y otros. Pero en definitiva, ¿cuáles son esas enseñanzas estoicas? Decía Epicteto: la filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. En otro caso supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto de estudio y materia. Pues del mismo modo en que el material del carpintero es la madera, y el del escultor, bronce, el objeto del arte de vivir es la propia vida de cada cual. Pero ¿cuál sería un buen camino para ese vivir? Pues los estoicos proponen 4 virtudes para esa buena vida. La sabiduría necesaria para manejar situaciones complejas, la templanza para saber restringir, moderar los placeres y bienes que carecen de importancia para la vida virtuosa. La virtud estoica de la templanza es la resistencia contra el deseo y el exceso. La templanza es un equilibrio entre el placer y el dolor. El coraje de actuar
todos los días con integridad, mitigando y aceptando el riesgo y hacer lo correcto en cada momento. Y por supuesto, la justicia, sin la cual las otras tres virtudes no tendrían ningún sentido. La justicia nos enseña a ser valientes, sabios y templados para que podamos estar al servicio de los demás. Se trata de hacer del mundo un lugar mejor. O como diría Robert Baden-Powell, el creador de los Scouts, que no era estoico ni mucho menos, pero al despedirse nos dejó una carta que muy bien podría ser una nota estoica. Pero el camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás. Intenten dejar este mundo un poco mejor de como lo encontraron, y cuando les llegue la hora de morir, podrán morir felices, sintiendo que de ningún modo habrán perdido su tiempo, sino que habrán hecho todo lo posible. Para los estoicos, el bienestar moral es el verdadero objetivo de la vida y se alcanza a través del autocontrol y la aceptación serena de lo que la vida te trae. En esto tienen un punto cercano a los taoístas chinos, la necesidad de aceptación, de ver la vida tal cual y actuar en concordancia. En griego le llamaban la ataraxia, que significa literalmente ausencia de perturbación o imperturbable. Se refiere a un estado de tranquilidad y ausencia de preocupaciones que se alcanza mediante el desarrollo de la autodisciplina y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. ErnestoMiami.com. Vitamina para la mente. La ataraxia es un estado de equilibrio emocional donde uno no se ve afectado por las pasiones negativas como el miedo, la tristeza, el enojo, la ansiedad y las preocupaciones. En su lugar se vive con una mentalidad serena y tranquila que le permite afrontar situaciones difíciles con claridad y con resolución. Los estoicos creían que alcanzar la ataraxia era esencial para vivir una vida virtuosa y alcanzar la felicidad. Esto se lograba mediante la práctica de la meditación, la reflexión y el aprendizaje de las enseñanzas estoicas y aceptando las cosas como son, en lugar de luchar contra ellas. La ataraxia es un estado al que se aspira constantemente y se considera como una meta a alcanzar a través de un proceso continuo de desarrollo personal. Todo esto suena muy bonito, pero ¿qué proponen los estoicos para enfrentarse a esa tarea tan difícil? Pues proponen la meditación y la reflexión. Los estoicos practicaban la meditación para ayudarles a concentrarse y a desarrollar una mente clara y tranquila. Eran meditaciones reflexivas y contemplativas. Las meditaciones reflexivas buscaban examinar nuestra vida, nuestras conductas, examinar las acciones y pensamientos que pueden alejarnos de las enseñanzas estoicas y sus 4 pilares fundamentales, como vimos, mientras que la meditación contemplativa se enfocaba más en la naturaleza con el fin de desarrollar una mente virtuosa. Otro aspecto importante era la aceptación. Ver las cosas desde una perspectiva amplia y aceptar las cosas como son en lugar de batallar con ellas. Digamos que muere un ser querido. A diferencia de lo que se cree popularmente, el estoico no verá eso como un hecho frío, un hecho ajeno. Es una situación difícil, es un desafío. El estoico no se resistirá al dolor y a la tristeza. Ambas cosas son naturales dada la situación. El estoico acepta estos sentimientos, los experimenta, pero a su vez intenta entender la naturaleza temporal y cambiante del mundo. Busca ampliar su visión y entiende que si bien esa muerte le causa dolor, es parte natural de la vida. Trata de abrazar la muerte y no aferrarse a la idea de que aquello no debería haber ocurrido. El estoico entiende que las cosas son efímeras. Ahí meditará, reflexionará y comprenderá estas verdades subyacentes. La aceptación estoica se refiere a la capacidad de aceptar las situaciones difíciles, las situaciones desafiantes tal y como son, en lugar de resistirse a ellas y buscar la verdad detrás de ellas, para así poder vivir de acuerdo a las virtudes estoicas y alcanzar la ataraxia. Otra herramienta del estoicismo es la autodisciplina para controlar
sus emociones y pensamientos, y para evitar caer en la tentación de actuar de manera imprudente. El estoico sabe que la autodisciplina genera autocontrol. Es fácil ser virtuoso en circunstancias de dicha, pero sin la práctica de la autodisciplina es imposible actuar virtuosamente en momentos críticos. Desde la disciplina para levantarse temprano y hacer aquello que nos propusimos sin dejarnos llevar por el desgano o la vagancia, hasta la autodisciplina para actuar en una situación emocionalmente crítica y hacerlo sin dejarse llevar por las mezquindades humanas o de manera impulsiva, violentando los pilares del estoicismo. La autodisciplina también implica ser conscientes de las propias acciones y pensamientos y corregirlos si es necesario para mantener una mente clara y equilibrada, incluso cuando las circunstancias o las emociones pueden ser difíciles. También practicaban el ejercicio de la virtud. En este caso, la virtud estoica, que no es otra cosa que poner en práctica de manera sistemática en todo momento los 4 pilares del estoicismo: la justicia, el coraje y la templanza, hacerlo día tras día. Una herramienta con la que contaban eran los ejercicios mentales, crear escenarios mentales para ayudar a enfrentar situaciones difíciles de manera serena y tranquila. Imaginarse situaciones desafiantes antes de que ocurran y practicar cómo responderían ante ellas. Además, practicaban la gratitud y el agradecimiento, enfocando su atención en lo que se tiene y no en lo que se carece, en lo que es y no en lo que debería ser. Es por esto que la aceptación de la muerte e impermanencia es parte importantísima del pensamiento estoico. Ellos le llamaban memento mori, que significa recuerda que morirás. Y esta era una práctica para recordar nuestra temporalidad y mortalidad y la condición efímera de la naturaleza. Es un recordatorio para vivir a plenitud en el presente, valorando la vida de manera consciente. La muerte igual al rico, al pobre, al hombre, a la mujer, al virtuoso y al pecador, al bueno y al malo. Y el recordatorio de nuestra condición efímera puede ser y es un motor impulsor para vivir una vida con sentido, una vida focalizada en el propósito de su propia existencia y significado. Estos significados dentro del estoicismo, como vimos, son la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Sin estar hablando directamente sobre este tema del memento mori, he encontrado esta opinión del físico y escritor norteamericano Neil deGrasse Tyson, que creo sintetiza muy bien esta idea de esta herramienta como propulsora de una vida plena. Para contextualizar el video, él está invitado en un podcast donde se le plantea el tema de la vida eterna. Y esta es su opinión. ¿Realmente te gustaría vivir para siempre? Porque si vives para siempre, ¿qué motivación tienes para hacer algo hoy? Para mí no hay nada más motivador que saber que voy a morir. Piensa en el prisionero en una celda, que marcan con una X porque cada X es un día más cerca para salir en libertad. Hagamos eso con tu vida. Cada X que pasas sin hacer nada es un día que podías haber hecho algo que no hiciste y podías haber muerto, y está marcado en el calendario. ¿De acuerdo? Eso me motivaría tanto, como lo hace en la realidad, para ser un ser más productivo y útil, intentando crear un mundo mejor por el privilegio de haber vivido en ese mundo. Así que saber que vas a morir da sentido a tu vida, lo cual ser inmortal sería una vida sin sentido. Eso es lo que pienso. No quiero vivir por siempre. Lidiar con la vida es una tarea difícil para los seres humanos, quizás entre las más difíciles. Enfrentar la vida desde nuestras propias limitaciones. Además, ahí frente, la vida con sus riquezas, sus carencias, sus sorpresas y sus días repetitivos. Esa vida que, como dijo el poeta Federico García Lorca, no es noble, ni buena, ni sagrada, pero añadiría yo que sí lo es. Si te funciona el New Age, un Dios viejo o un Dios nuevo, un libro teórico o un poema, una asana robada a un yogi o una enseñanza de un emperador romano estoico, tómalo. Si te sirve, úsalo.
Esto no pretende ser una guía de autoayuda. Esto, mis amigos, si acaso llega a una reflexión. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.